autoridades presentes, señor secretario municipal Darío Heidenreich, señor jefe a cargo de la comisaría, subcomisario Felipe Cabrera, señor presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Libertador San Martín, Walter Alves, pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Magíster Ricardo Gómez, anterior presidente municipal, señor Rubén Ordóñez, cuerpo directivo, docente y alumnos de la Universidad Adventista del Plata, del Instituto Superior de Formación Docente Dr. Miguel Puigari, de la Universidad Siglo XXI y del Profesorado a Distancia de Historia, Geografía y Lengua del FARI, Delegación Puigari, de la Escuela Secundaria para Jóvenes y Adultos número 5, Raúl Soldi, de la Escuela Secundaria número 3, Mariano Moreno, de Puigari, de la Escuela Secundaria número 11, Agustín de las Tijeras, del Instituto Adventista del Plata, de la Escuela de Educación Especial Portal de la Esperanza, de la Escuela Primaria número 12, Juan José Castelli, de la Escuela Primaria número 23, Agustín de las Tijeras, de la Escuela Primaria número 104, Domingo Faustino Sarmiento, Fuerzas Vivas, vecinos y público en general, tengan todos muy buenas tardes y bienvenidos a este acto conmemorativo de esta fecha patria, del nacimiento de nuestra patria, el 25 de mayo de 1810. Jornada en la que un grupo de criollos y de milicianos decidía dar cuerpo a una idea y un sentimiento que se venían gestando con fuerza creciente: poner fin al dominio español en pro de la libertad y la autodeterminación. Alentados por la renuncia del virrey Cisneros y convocados en Cabildo, acordaron la formación de una junta de gobierno, la que se transformaría en nuestro primer gobierno patrio, comenzando así a delinear lo que con el correr de las décadas se transformaría en nuestra identidad, la identidad argentina. Hoy, en memoria de esa lucha y de ese sentimiento, y para contagiarnos de esa identidad patria, nos hemos convocado en este lugar para honrar a nuestra patria mediante este acto conmemorativo. Para comenzarlo, vamos a dar de pie la bienvenida a las banderas de ceremonias, a las que vamos a recibir con un fuerte aplauso. Ingresan los abanderados del Instituto Superior de Formación Docente Dr. Miguel Puigari, del FARI, Delegación Puigari, de la Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos número 5, Raúl Soldi, de la Escuela Secundaria número 3, Mariano Moreno, de la Escuela Secundaria número 11, Agustín de las Tijeras, del Instituto Adventista del Plata, de la Escuela de Educación Especial Portal de la Esperanza, de la Escuela Primaria número 12, Juan José Castelli, y de la Escuela Primaria número 23, Agustín de las Tijeras. Vamos a permanecer de pie para entonar en primer lugar las estrofas del himno nacional argentino y en segundo término de la marcha a Entre Ríos. En ambos casos seremos dirigidos por la profesora Laura Porras y asistidos por Sabrina Manzanzani en lenguaje de señas.
A continuación, hará uso de la palabra para dirigir nuestros pensamientos al 25 de mayo de 1810 el profesor Mauricio Castaldo, quien es autor, investigador y docente en historia y quien nos acompaña desde la cercana ciudad de María Grande. Buenas tardes, un gustazo estar esta tarde con ustedes. Muchísimas gracias a la Secretaría de Cultura de Villa Libertador, querido compañero y amigo Marcos Osorio, por la invitación. Vamos a tratar de analizar entonces en pocos minutos, les prometo que no será largo, les prometo que no vamos a aburrir, aquel proceso histórico real, es decir, lo que ocurría realmente antes y después del 25 de mayo de 1810, y los debates y las luchas que se abrieron en esa época. Tratar de ver la dinámica de la historia concreta y sobre todo repasar y hacer un poco de justicia histórica con lo que pasó en Entre Ríos en 1810 y en 1811, sobre todo en la lucha contra el Imperio Español aquí, en nuestra tierra. Recordemos entonces el contexto, el debate que se da en la Semana de Mayo, el Cabildo Abierto el 22 de mayo, como decía quien conduce este acto. La Semana de Mayo se abre con esa noticia de que el virrey Cisneros se ha quedado solo porque no hay más poder en España. España está invadida por los franceses. Entonces van a continuar en realidad los debates y las luchas tanto en Buenos Aires como en toda Sudamérica para ver qué hacer. Ya desde hacía tiempo se venía luchando en distintos lugares de América y en distintos sectores sociales contra los españoles. Recuerden ustedes las rebeliones en la zona de Bolivia, que era provincia, era una de las provincias unidas, de esas provincias unidas que cantamos en el himno, el Alto Perú. La rebelión de Tupac Amaru en 1780, las rebeliones en Chuquisaca en 1809, poquito antes del Mayo. Ya había mucha bronca y mucho malestar contra la política del Imperio Español en decadencia. Faltaba a Buenos Aires sumarse, faltaba a la burguesía de Buenos Aires, los sectores más poderosos de Buenos Aires sumarse a ese debate. Y se sumaron en mayo de 1810. Y fíjense el debate que hay en el Cabildo el 22 de mayo para ver si lo sacamos a Cisneros o no. Digo porque hay un nudo histórico, hay un nudo de contradicciones políticas que tal vez no la hemos desatado del todo, no hemos resuelto del todo los argentinos y los sudamericanos que se debaten en ese mayo. Los criollos piden que se vaya a Cisneros y los españoles presentes en el Cabildo de Buenos Aires plantean que no, que tiene que seguir la autoridad. El obispo Lué hace uso de la palabra, pero sobre todo el fiscal Villota, un fiscal español que participaba en el debate del Cabildo, levanta la voz para decir que en todo caso, si va a haber una autoridad nueva, tiene que ser discutida por todas las provincias y no solamente por Buenos Aires. Y mete el dedo en la llaga, en un debate que después va a ser mucho más caliente en nuestro territorio. Y Juan José Paso, a la postre después secretario de la primera junta, le contesta que Buenos Aires se va a hacer cargo provisoriamente del nuevo gobierno y después va a consultar a las provincias. La tesis de la hermana mayor, que Buenos Aires es la hermana mayor de las provincias. Una idea política que en ese momento sirvió para sacarlo al virrey Cisneros, pero que, como ustedes saben, en todo el siglo XIX y tal vez hasta hoy, sigue generando debates entre nosotros sobre el poder y el poder concentrado en Buenos Aires. Y se cambió el gobierno. Hubo debates fuertes, hubo agrupamientos políticos y sociales en Buenos Aires, en todas las provincias, hubo muchas voces, muchas ideas diferentes sobre qué hacer en esa época. Muchos proyectos políticos, muchas formas de ver el futuro gobierno. Y recordemos que desde 1810 hasta 1820, y esto está documentado, nosotros le hemos dejado al profesor Marcos en la Secretaría de Cultura copias de material bibliográfico, de historia de Entre Ríos, de nuestra historia, para que ustedes lo tengan. Hasta 1820 los gobiernos de Buenos Aires siguieron pensando en negociar una monarquía, negociar un principado con potencias extranjeras y por supuesto en gobiernos unitarios, es decir, concentrados en Buenos Aires. Y acá está la clave para pensar el 25 de mayo, el proceso de mayo, no solamente el 25, sino toda la historia aquí en Entre Ríos. Los gobiernos de Buenos Aires siguieron intentando manipular el poder hasta 1820. Y fueron las luchas de las provincias, las luchas populares y las luchas en Entre Ríos, y después las luchas en toda América,
las que derrotaron al poder español. Fueron las luchas acá, y a veces somos injustos, porque no registramos todos los debates, porque no registramos todas las imágenes. Nos quedamos con las imágenes de las revistas infantiles de Buenos Aires, del Cabildo solo, o de los políticos solo, en el Cabildo de Buenos Aires, y estamos viendo una parte muy chiquitita de la película histórica. Nos faltan otras partes que tenemos que estudiar y releer. Fíjense el debate, ese debate que decíamos entre distintas voces, en mayo y después de mayo. El debate atravesó distintos agrupamientos y atravesó la fe cristiana también, fuertemente. El obispo Lué a favor del gobierno español. Redruello, en Concesión del Uruguay, en el Arroyo de la China, es electo diputado por el Cabildo de Concesión del Uruguay para sumarse después a la Junta de Buenos Aires, y al poco tiempo renuncia para irse con los españoles a Montevideo. Los españoles se van a atrincherar en la ciudad de Montevideo. Recuerden ustedes que Uruguay era una provincia de la Banda Oriental. Y los españoles van a tener muchos soldados en Montevideo, tienen barcos y tienen soldados en Entre Ríos también, y va a haber que luchar contra ellos. Hubo gente de fe que se quedó con el orden establecido, y hubo gente de fe como Fray Aparicio en Buenos Aires, como Antolín obligado en Paraná, como Monterroso después, hombres de fe que se jugaron a muerte por el cambio, a muerte por el cambio revolucionario. Es decir, el debate fue muy complejo. A nosotros nos han pintado una película muy simplista, pero el debate fue rico, largo, dinámico, complejo. Y sobre todo, decía, acá en Entre Ríos. Acá en Entre Ríos, en 1810, a fines de 1810, 1811, se producen hechos decisivos en la historia de esa época. En octubre anduvo Belgrano por acá, por Paraná. Con pocos hombres, porque Buenos Aires había dado pocos hombres. Tenía que sumar gente y sumar riqueza, tenía que darle de comer a los soldados, y tenía que ir con los soldados a Paraguay. Paraguay también era provincia, y Paraguay no aceptaba mucho el cambio, desconfiaba de que no hubiera más poder español, pero que el poder se concentraba en Buenos Aires. Lo mandan a Belgrano que pase por acá. Pasa en octubre, recibe ayuda de muchos sectores de Entre Ríos, hombres, comida, animales, y con eso fue al Paraguay. Le fue mal en Paraguay y volvió. Pero entre octubre y noviembre los españoles invaden Entre Ríos. Michelena, militar español, invade Concesión del Uruguay, invade Gualeguay, invade Gualeguaychú. Estamos en noviembre de 1810. Está en peligro la revolución. Belgrano pasó a Corrientes. Díaz Vélez, encargado del Cabildo de Concesión del Uruguay, le avisa a Belgrano que están los españoles. Belgrano solo le manda 45 soldados a Díaz Vélez para defender. No alcanzaba para defender Entre Ríos y la Revolución de Mayo contra los españoles. Tuvo que ser todo el pueblo entrerriano entre noviembre de 1810 y febrero de 1811, y está documentado en el material que ustedes tienen, Historia de Entre Ríos, los que defendieron la revolución y defendieron la soberanía en Entre Ríos. Y hay nombres de esa gente, vecinos de pueblo, pequeños productores, estancieros, gauchos, indígenas, indios, charrúas, guaraníes, negros descendientes de esclavos o esclavos que dieron la vida, todo ese ejército multicolor que dio la vida y que derrotó a los españoles en febrero de 1811. En febrero de 1811, Bartolomé Zapata, caudillo de Gualeguay, derrotó a los españoles en la ciudad de Gualeguay. Y no solamente lo derrotaron, lo hicieron retroceder y salvaron la revolución, y la profundizaron también, sino que además lograron que muchos criollos que todavía trabajaban para los españoles jugaran para este lado, jugaran para el lado de la revolución. Rondó, militar criollo, que después fue director supremo de las Provincias Unidas, Artigas, que después va a ser el jefe del federalismo, vinieron con Michelena, como San Martín, todavía eran soldados del ejército español, y los convenció la lucha entrerriana y los convenció la lucha oriental, y al poco tiempo se pasaron para el bando de la revolución. Eso pasó acá en Entre Ríos. Entre Ríos salvó la Revolución de Mayo. Está documentado con nombre y apellido los que dieron la vida. Y somos injustos tantas veces, poniendo las imágenes del Cabildo de Buenos Aires, solo la imagen del Cabildo de Buenos Aires, cuando fueron acá tantos y tantos los que dieron la vida por la revolución y por la soberanía real, por el poder para decidir. Hasta el día de hoy sigue siendo un debate que entendemos por soberanía, mucho más en esta época globalizada. ¿Qué es soberanía política? ¿Qué es soberanía económica? ¿Qué es soberanía cultural? ¿Qué es soberanía ambiental frente a los peligros del extractivismo? Sigue siendo un día especial en mayo para poder pensar todas estas cosas, y mucho más acá en Villa Libertador. Tan reconocidos todos ustedes, yo vengo de María Grande, reconocido por el cuidado de la salud.
cuidar la salud, es debatir la soberanía también, es debatir la salud pública, el tipo de economía en el que uno vive. Entonces sigue siendo un debate abierto el debate por la soberanía. Los entrerrianos de aquella época le dieron el debate, tanto a los extranjeros como a los gobiernos de Buenos Aires también. Y quiero tomarme 2 minutos más para decir quiénes más ayudaron en la lucha en mayo, después de mayo de 1810 y en 1811. Quiero recordar acá también a quien era alcalde de Paraná de la Bajada en esa época, en 1811, que era el catalán Juan Garrigó, que ayudó también. La mayoría de los colonos entrerrianos venían de Cataluña, que hasta el día de hoy sigue luchando por la independencia contra los españoles, y venía del País Vasco. Y hay un censo de 1820 que dice que en Entre Ríos había italianos, había franceses, había chilenos, había paraguayos. Ya había un mundo entrerriano en formación. Y lo digo acá en este pequeño mundo que es Villa Libertador, un mundo dentro del mundo entrerriano. Y esos catalanes como Garrigó también se sumaron a la lucha por la autonomía y por la soberanía. Ya tenían ese sentimiento catalán y se jugaron acá como entrerrianos. También, hay que decirle, un mayo y mucho más acá, en Villa Libertador. Todos esos fueron los revolucionarios, todos esos derrotaron a los españoles. Recuerden que 14 años duró la guerra. Hasta 1814 estuvieron los españoles en Montevideo, hasta 1824 en Perú. Un mundo de gente dio la vida para derrotar a los españoles, no solamente las personas que estaban adentro del Cabildo el 25 de mayo de 1810. Y termino diciendo lo siguiente, lo último. Los entrerrianos y los pueblos, los entrerrianos, los orientales y todos los pueblos de América se tuvieron que dar cuenta, con el correr de los meses y de los años, que el debate por la soberanía y por la independencia iba a ser doble. Que había que luchar contra el imperialismo español y contra los portugueses del Brasil, que se venían también y que después se quedaron con la banda oriental un tiempo. Y también había que discutir las políticas de Buenos Aires. Las dos cosas a la vez. En octubre de 1811, el gobierno de Buenos Aires, en vez de defender la revolución, tiene miedo a un acuerdo de los españoles que están fuertes en Montevideo, con los portugueses del Brasil. Y escuchen esto, octubre de 1811. El gobierno de Buenos Aires pacta un armisticio, una tregua, un acuerdo con los españoles que están en Montevideo, diciéndole, los españoles no van a atacar Buenos Aires y a cambio Buenos Aires le entrega, y está documentado, tienen el material, Buenos Aires le entrega la banda oriental del Uruguay y Entre Ríos para que la manejen los españoles. El gobierno de Buenos Aires le daba la espalda a las provincias. Y fueron los orientales, encabezados por José Artigas, en su éxodo aquí a Concordia, 16.000 orientales se vinieron a Concordia para desobedecer ese acuerdo, y los entrerrianos que ayudaron, los que siguieron luchando y derrotaron a los españoles en 1814 en Montevideo, desobedeciendo la mala política de Buenos Aires. 1811. Ya lo dijo el gran poeta y escritor entrerriano Delio Paniza, poeta de Tala. Dijo, Mayo, Artigas, democracia. Después de Mayo fue Artigas y toda la gente acá la que siguió luchando para cumplir ese proyecto de soberanía y democracia. Un proyecto que se expresó en 1813 por escrito, hasta que Artigas fue derrotado en 1820. Otras luchas han seguido, buscando república, buscando federalismo, buscando soberanía, buscando justicia, y acá hemos llegado al 2016. Será fruto de nuestra movilización, de nuestras ideas, y será fruto de las generaciones futuras y de estos jóvenes que hoy están detrás nuestro, que todos esos anhelos, que todos esos proyectos que quedaron en puntos suspensivos porque no se cumplieron totalmente, se puedan cumplir. De patria, de independencia, de república, de federalismo, de soberanía, de justicia social, cultural, ambiental y sobre todo de Unión Sudamericana. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Castaldo, por las palabras. A continuación nos vamos a poner nuevamente de pie para despedir a nuestras banderas de ceremonias.